E la tiro su boligrafo al suelo en medio de la sala de junta, me miro fijamente dijo, recogelo. Había 14 persona en esa mesa. Inversor, director. El nuevo director de finanza que ella había contratado 6 semana en sin decírmelo, y todo y cada uno de ellos se riront o apartaron la mirada. Ni una sola persona dijo una palabra. No me moví, no sonré, no dije absolutamente nada, y Victoria, mi esposa durant 9 años, la mujer a la que le había entregado el 60% de mi empresa porque la amaba, confiaba en ella y creía que era la socia con la que estaba construyendo algo, la deo la cabeza y dijo, Diego, el bolígrafo. Como si yo fuera parte del personal. Lo que ella no sabía en ese momento, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo había pasado los 11 días anterior haciendo algo muy silencioso y muy deliberado. Y para la medianoche de esa misma noche, la empresa que habíamos construido junto perdería el 95% de su valor en una sola sesión de operación bursátil. Su teléfono sonaría 540 veces en del amanecer. El mío no sonaría ni una sola vez, pero me estoy adelantando, porque si empiezo por ahí, no entendrán porque no siento absolutamente nada por lo que le pasó a ella. Y necesito que entiendan eso. Necesito que elo entiendan todo. Mi nombre es Diego Herrera. Tengo 43 años. Y durant los últimos 11 años, he sido el cofundador y director de tecnología de una empresa llamada Sistema Aureliano, con sede en Querétaro, México. Construimos infraestructura de inteligencia artificial para empresa, el tipo de software que se encuentra dentro de hospital, institución financiera y redes de logística, y toma decisión en tiempo real que la mayoría de la gente no sabe que se están tomando. El tipo de software que, si déjà de funcionar correctamente, cosa falla en cascada en sistema de los que dependent millones de personas. Yo construí la arquitectura. Escribí las primeras 400,000 líneas de código personalmente. Yo era el titular de las patentes. Conocía cada capa del sistema de la forma en que un cirujano conoce el cuerpo en el que entrenó durant una década. Victoria dirigia la parte comercial, venta, asociación, relación con inversor, liderazgo ante el público. Era extraordinaria en eso. Quiero ser honesto al respecto. Tenía el don de hacer que las personas poderosas se sintieran como las más inteligentes de la habitación. Y el USO para levar a Sistema Aureliano de ser una operación de 2 personas en un garage de el marque a una empresa valorada en más de 6,800 millones de pesos. No conocimos cuando yo tenía 31 años y ella 28. No casamos en San Miguel de Allende. Una ceremonia pequeña, 16 personas con una hermosa vista. Para ese momento, ya levábamos 2 años construyendo la empresa junto, lo que significa que nuestro matrimonio y nuestra vida profesional siempre estuvieron entrelazados de una manera difícil de separar. Ella era mi esposa y era mi socia comercial. Y durant mucho tiempo, pensé que esas dos cosas se fortalecían mutuamente. Me equivoqué. Pero me tomó mucho tiempo verlo. Antes de contarle lo que pasó en esa sala de junta, quiero hablar de los 18 meses que elo procedieron, porque lo que ella hizo en esa mesa no surgió de la nada. Fue el último movimiento en un juego que no me di cuenta de que ella había estado jugando. El primer cambio que noté fue en otoño, 18 meses antes del bolígrafo. Victoria comenzó a pasar más tiempo con nuestro principal inversor, un hombre llamado Patricio Calderón. Patricio dirige una firma de capital privado en Juriquilla llamada Grupo Capital Calderón, y él había liderado nuestra ronda de financiamiento Series E1 3 años antes. Era inteligente, tenía buena conexión y era el tipo de hombre que siempre te hacía sentir que estaba midiendo algo cuando te miraba. Lo había tolerado porque su dinero había acelerado nuestro crecimiento en 1-4 años. Nunca me había quedado bien. Victoria comenzó a tener cena con Patricio que no estaban en el calendario compartido. Llamada de conferencia que tomaba en la habitación de invitado con la puerta cerrada. Noté esta cosa de la misma manera que nota un sonido en una casa en la que has vivido durant años. No con alarma al principio, solo con la conciencia de que algo estaba un poco fuera de lugar. Le pregunté al respecto una vez, de forma directa y tranquila. Ella dijo que Patricio estaba explorando una posible conversación sobre una adquisición y que ella quería tener una idea al respecto antes de involucrar a toda la junta directiva. Eso parecía razonable. Lo dejé pasar.
lo que no sabia, lo que solo apprenderia mucho más tarde, era que esa sena y esa lamada no se trataban de una adquisition. Se trataban de una reestructuration, et spécifiquement de una reestructuration del liderazgo de Sistema Aureliano que resultaria en que Victoria fura nombrada directora general única con autoridad ampliada, y yo fura rebicado en elo que la maban un rôle de asesoria técnica. Que una forma educada de decir que me de jaban fura del proceso de toma de decisión por completo. Yo era cofundador. Poseía el 22% de la empresa de forma directa. Las patentes de nuestra tecnología principal estaban registrada a mi nombre, y planeaban hacerme un lado sin una conversación, sin una votación, sin siquiera una lamada de cortesia. La segunda cosa que noté ocurrió aproximadamente 4 meses después de que comenzaran las cena. Victoria empezó a contratar a persona que yo no conocía en departamento sobre los que no se me consultaba. Un nuevo director de producto llamado Gerardo Sala, reclutado directamente de uno de nuestro competidor. Una directora de comunicación llamada Barbara Delgado, cuyo antecedente busqué una vez y encontré completamente irrelevante, excepto por el hecho de que había trabajado previamente para la firma de Patricio Calderón durant 2 años. Un director de finanza, Raúl Pérez, trado discretamente y anunciado por medio de un mensaje de texto un jueves por la tarde. Un director de finanza, nuestro director de finanza, por mensaje de texto. Llamé a Victoria de inmediato. Ella dijo que la junta directiva lo había aprobado. Yo dije que no se me había consultado. Ella respondió que las cosas se habían movido rápido y que había querido asegurar a la persona adecuada de que alguien más lo reclutara. Le dije que así no es como opran los cofundador. Ella contestó, Diego, hemos hablado de esto. Tuer la tecnología. Déjà manejar el negocio. Nunca habíamos hablado de eso, ni una sola vez en 11 años. Esa noche, me acosté en la cama junto a ella en nuestra casa en el campanario, escuchándola dormir. Y empecé a pensar en algo en elo que había estado evitando pensar durant meses. La empresa que había construido, la arquitectura que había diseñado, las patentes que estaban a mi nombre. Cuánto de todo eso controlaba realme. Y que se estaba estableciendo a mi alrededor mientras yo miraba el código y no los calendario? Empecé a prestar atención de otra manera a partir de ese momento. Si han estado con nosotros por un tiempo, saben que este canal trata sobre historia real, familia real, decisión real, consecuencia real. Si es la primera vez que están aquí, de gens un comentario y digano desde donde no están viendo. Suscriban si de no un me gusta. No le cuesta nada y lo significa todo. Y les prometo que esta historia apenas comienza. Quédense conmigo. Durant los siguientes 6 meses, es algo que nunca había hecho en 11 años de construir Sistema Aureliano. Comencé a documentar, no agresivamente, no de manera evidente, solo en silencio y con cuidado. Cada réunion en la que no se me incluía, cada décision que se tomaba sin mi conocimiento. Cada vez que mi acceso a un sistema que había construido personalmente se reducía en secreto, los permisos se eliminaban o los derechos de administrador se transferian a otra persona. Quiero ser claro sobre algo. Soy un tecnólogo. Construir la infraestructura sobre la que funciona esta empresa. Si alguien estaba moviendo cosa dentro de nuestro sistema, no había versión de que eso sucediera sin dejar rastro. Y estaba sucediendo mucho. Durant un periodo de 6 meses, observé que ocurría lo siguiente. La arquitectura principal de la interfaz de programación de aplicación, el motor patentado que se encontraba en el centro de todo lo que hacía Sistema Aureliano. Estaba siendo replicada discretamente por un pequeño equipo interno que nunca se me había presentado y que reportaba directamente a Gerardo Sala. Estaban construyendo una versión del sistema que no dependía de mi mantenimiento, mi aporte, ni mi participación continua. Estaban construyendo su propia puerta de salida para dejar de depender de mí. No eran lo suficientemente buenos para lograrlo, pero no lo sabían. También descubrí, en el proceso de revisión de cierta documentación histórica para la renovación de un cliente, que Patricio Calderón había estado acumulando acción. No de forma drástica, no de una manera que desencadenara los umbral de presentación de informe que hubieran llamado mi atención. Compra pequeña y constante durant 14 meses a través de 3 sociedades controladoras diferentes. Cuando las sumé,
et il poseia el 18% de la empresa. Combinado con las acción que tenía Victoria, et la tenía el 31% luego de nuestra reestructuración 3 ano ant cuando yo había aceptado, como un hombre que confiaba en su esposa, transferir l'acción para fin de planification fiscale. Patricio y Victoria controlaban junto el 49% de Sistema Aureliano. Yo controlaba el 22%. El resto estaba distribuido entre los primero empleado y los inversor más pequeño, a quien me estaba dando cuenta de que Victoria había estado manipulando sistemáticamente durant la mayor parte de un ano. Llamé a mi abogado. Su nombre Héctor Castanda. Ha sido mi asesor legal personal desde que se constituyó la empresa y una de las personas más metódica que he conocido. Me senté en su oficina en el centro de Querétaro un martes por la tarde y expuse todo lo que había documentado. Escuchó sin interrumpir durant 40 minutos. Luego me hizo deux preguntas. La primera fut, ¿están las patentes todavía registradas a tu nombre exclusivamente? Lo estaban. La segunda fut, ¿sab Victoria lo que tu sab? Elano lo sabia. Héctor se reclinó en su silla, miró al techo por un momento y dijo, entonces todavía tiene una cantidad considerable de influencia. La pregunta es como quiere usarla y cuándo. Le dije que aún no estaba listo para actuar. Que rien entendait el panorama completo de hace nada. El asintió y dijo, Diego, cuando esté listo, c'est muy deliberado. Esta cosa tiene la costumbre de moverse más rápido de lo que espera una vez que comienzan. Tenía razón en eso. Se movieron más rápido de lo que cualquiera esperaba. La réunion de la junta directiva fut convocada para un martes a fin de marzo. La ubicación fut el Hotel Four Seasons en el centro de la Ciudad de México, no nuestra oficina, lo cual me pareció inusual, pero Victoria lo explicó como una preferencia de lugar por parte de uno de nuestro miembro de la junta que era de otro estado. Manejé desde Querétaro esa mañana vestido con un saco y sin corbata, porque había usado corbata para las reuniones de la junta durant 11 años, y ya estaba cansado de ellos. Victoria y yo manejamos por separado. Habíamos estado haciendo eso con más frecuencia últimamente. Ella dijo que se trataba de flexibilidad de horario. No discutí. Llegué al hotel a las 8h45 de la mañana. La réunion era en una de las salas de conferencia privada en el segundo piso, el salón Chapultepec, como el llamaba el hotel. Tenía ventanal del piso al techo con vista al paseo de la Reforma. Había 14 personas en la mesa cuando entré. Conocía a la mayoría de ellos. Patricio Calderón ya estaba sentado en el extremo opuesto, directamente frente a la silla que siempre había sido mía. Asintió cuando me senté. Victoria estaba en la cabecera de la mesa. La primera hora fut estándar. Número trimestral, actualización de la hoja de ruta del producto, una presentación de Raúl Pérez sobre la nueva estructura financiera. Bárbara Delgado dio una actualización de comunicación. Dije muy poco porque estaba observando. Estaba observando la forma en que la sala se orientaba alrededor de Victoria, la forma en que Patricio la seguía con la mirada, la forma en que Gerardo Sala de Feria ela en pregunta técnica que deberiam haber sido dirigida a mí. Estaba observando la arquitectura de un cambio de poder que se había construido mientras yo tenía la cabeza hundida en el código. Luego Victoria pasó al segundo punto de la agenda. Lo llamó revisión de alineación organizacional. Tenía una presentación de diapositiva. Hizo clic en la primera diapositiva. Mi nombre estaba en ella, enumerado bajo un nuevo título del que nunca había oído hablar en un organigrama que nunca había visto, debajo del nombre de Gerardo Sala. Miré la diapositiva por un largo momento. Luego miré a Victoria. Ella estaba mirando su nota. Hizo clic en la siguiente diapositiva, que describía el alcance de la nueva función de asesoría técnica, la cual no incluía reporte directo, ni autoridad presupuestaria, ni asiento en el comité ejecutivo. Y un periodo de transición de 90 días durant el cual se esperaría que yo informara a Gerardo Sala sobre las dependencias técnicas clave. Iba a informar sobre el sistema que yo había construido, el sistema sobre el que tenía las patentes, como si yo fuera un consultor saliente entregando un proyecto. Esperé. Esperé a que alguien me mirara, que me preguntara como me sentía al respecto,
que me indicara de alguna manera que mi respuesta a ser destituido de la estructura de liderazgo de mi propia empresa le importaba a alguien en esa sala. Nadie me habló. Nadie me miró. La diapositiva cambió de nuevo. Fue entonces cuando Victoria tomó su bolígrafo, se volvió hacia mí y lo dejó caer al suelo. Y ella dijo, recógelo. La mesa se rió. Quiero describir les risas porque son importantes. No fueron las risas sorprendidas e inciertas de las personas que no sabían lo que estaba sucediendo. Fueron las risas cómodas de las personas que habían sido informadas, a quien se les había contado una historia sobre Diego, silencioso, técnico, no idée, necesita entender su papel, y que estaban viendo cómo se representaba esa historia frente a elo. Eran risas de confirmation. Eran risas grupal, del tipo que te dicen que el chiste se ha contado antitu apenas está escuchando el remate. Miré el bolígrafo en el suelo. Miré a Victoria. Miré a Patricio, que me observaba con algo que solo puedo describir como anticipación. Luego me puse de pie, recogí mi material lentamente, me abotoné el saco y salí del salón Chapultepec sin decir una sola palabra. Escuché a Victoria decir mi nombre una vez mientras se cerraba la puerta. Seguí caminando. Llamé a Héctor Castanda desde el elevador y le dije que comenzara. Lo que Héctor había estado preparando durante las 6 semanas anteriores, porque le había dado la instrucción de prepararlo sin darle la instrucción de ejecutarlo, era una acción legal y técnica cuidadosamente estructurada, que quiero explicar detalladamente porque los detalles importants. El primer componente era una notificación formal a Sistema Aureliano y a su junta directiva con respecto a la replicación no autorizada de tecnología patentada. El equipo de desarrollo interno que había estado construyendo en secreto la arquitectura alternativa había incorporado en el proceso elemento significativo de mi motor central patentado. No habilmente disfrazado, no transformado sustancialmente, incorporado directamente. El equipo de Héctor había contratado a 2 expertos técnicos independientes que habían revisado el código lado a lado y habían llegado a la conclusión de que había una clara infracción. Ese aviso fut enviado a la junta directiva, a los asesores externos de la empresa y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la tarde que salí de esa reunión. El segundo componente era una objeción formal a la reestructuración organizacional, presentada ante la junta directiva con el argumento de que la reestructuración violaba el acuerdo de cofundador firmado en el inicio de la empresa. Un acuerdo que requería el consentimiento unánime de los cofundadores para realizar cambio en la estructura de los reportes ejecutivos. Victoria y yo éramos cofundador en virtud de ese acuerdo. Ella había tratado de moverme sin mi consentimiento. Eso no fut un descuido procesal. Eso fut un incumplimiento de contrato. El tercer componente era algo más dirigido. Y esta es la parte de la historia que quiero que entiendan claramente, porque dais algo importante sobre lo que significa conocer real la cosa que construiste. La arquitectura alternativa que habían estado desarrollando, la que estaba diseñada para hacer innecesario, tenía una dependencia crítica que no conocían. Había una capa en nuestro sistema de autenticación, algo que yo había escrito personalmente en los primeros días de la empresa por la que pasaban todo nuestro contrato empresarial. Hospital en Nuevo León y Querétaro, redes financiera en la Ciudad de México, una plataforma de logística que manejaba la cadena de frío para la distribución farmacéutica en 14 estados. Todo ello se autenticaba a través de una capa que se encontraba en un repositorio bajo mi credencial de administrador personal. Esa credencial habían estado en la lista de elementos de acceso que me habían transferido silenciosamente durante los 8 meses anteriores. Pero transferir las credenciales en el lado de la empresa no cambiaba el hecho de que la arquitectura criptográfica subyacente se había construido con una clave secundaria que nadie en Sistema Aureliano sabía que existía. La había construido en los primeros días como un sistema de seguridad personal, una práctica de rutina para cualquier arquitecto de sistema serio. Y nunca la había revelado porque la pregunta nunca había surgido. Y no usé esa clave para apagar nada. Quiero ser muy claro al respecto. No saboté ningún sistema de los clientes y nunca haría eso. Lo que hice fut contactar directamente a nuestro 3 clientes empresarial más grande. La red de hospital en Monterrey, la cámara de compensación financiera en el centro de la Ciudad de México y la firma de logística farmacéutica con sede en Toluca, Estado de México.
il les informait de maniera professionnal y objectiva que había una disputa de patente pendiente que involucraba la arquitectura principal sobre la que funcionaban su sistema, que el resultado de esa disputa era incierto y que, como arquitecto y titular de la patente, s'encia la obligación profesional de informarland de que se entraran por la prensa o por el equipo de comunicación de Sistema Aureliano. Todo y cada uno de esos clientes tenían una cláusula de cambio material adverso en su contrato con Sistema Aureliano. Todo y cada uno de ellos la activaron en un plazo de 48 horas. En conjunto, esos tres clientes representaban el 63% de los ingresos récurrents annuels de Sistema Aureliano. Las acciones se habían cotizado en bolsa durant 2 años. Cuando la activación del primer cliente llegó a las noticias el martes por la noche, recogida por un periodista de tecnología en el área que tenía fuentes dentro de una de las organizaciones afectadas, las operaciones bursátiles fuera de horario fueron inmediata y brutal. Para la medianoche, el precio de la acción había quedado de 799 pesos a 34 pesos con fracción, un colapso del 95% en una sola sesión. 6,800 millones de pesos en capitalización de mercado, desaparecido en del amance mexicano. Yo estaba en la casa de mi hermano en Juriquilla esa noche. Su nombre es Carlos. Es 2 años mayor que yo, y había sabido durant 3 semanas que algo se avcinaba, porque le había dicho el lo suficiente como para prepararlo sin contar todo. El preparó la cena, pasta, nada complicado. Nos sentamos en la mesa de su cocina, vimos las noticias financieras en su computadora portátil y nos dijimos mucho. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Lo tenía boca arriba para poder ver la pantalla. A las 9h47 de la noche, llegó la primera llamada de Victoria. De que se fura al buzón de voz. A las 10h15, otra llamada. Luego, a las 10h22, una serie de mensajes de texto. Tenía que haberlo estado escribiendo en rápida sucesión, porque le garon con 4 segundos de diferencia. Luego llamada de nuevo. Después, el número de Patricio Calderón. Luego un número que no reconocí, que más tarde determiné que era el de Raúl Pérez, el director de finanza que ella había traído sin decírmelo. Después, Victoria de nuevo. Carlos observaba el contador de la llamada en mi pantalla con la misma expresión que me imaginó que US a la gente cuando está viendo algo que no puede creer del todo que si real. A la medianoche, la cuenta estaba en 211. A las 2h de la mañana, pasaba de 300. Para cuando finalmente guardé el teléfono en el bolsillo de mi saco y me fui a dormir a la habitación de invitado de Carlos, había le gado a 540. No escuché ninguno de los mensajes de voz esa noche. No elo necesitaba. Ya sabía elo que dirían. Esto es elo que quiero contar sobre el momento en la sala de junta, el momento con el bolígrafo, porque pensado mucho en elo y creo que revela algo importante. Victoria es una mujer inteligente. Bajo cualquier medida razonable, extremadamente buena para leer a las personas y leer los ambientes. Construyó una empresa de 6,800 millones de pesos sobre esa habilidad. Ella sabía quién estaba sentado en esa mesa. Sabía elo que significaría dejar caer ese bolígrafo frente a mí, frente a 14 testigos, la humillación de elo, la sonal que enviaba. Lo hizo deliberadamente, calculadamente, y elo hizo porque estaba segura de cómo respondería yo. Estaba segura de que no diría nada. Estaba segura de que elo absorbería. Estaba segura de que yo no tenía ningún recurso real, porque ella había pasado los 18 meses anterior eliminando sistemáticamente las palancas que creía que me daban influencia. Lo que ella no había tenido en cuenta era la única palanca que no podía tocar. Lo que estaba en mi cabeza, la arquitectura que yo había diseñado, el código que yo había escrito, las patentes que levaban mi nombre y solo el mío, la clave de autenticación secundaria que había estado guardada en un archivo encriptado personal desde el 2016. Las relaciones con los clientes que había construido como el rostro técnico de la empresa donde que Victoria estuviera alguna vez en una habitación con elo. Había estado tan enfocada en el organigrama, en las acciones, en la junta directiva, en la estructura visible del poder, que había olvidado algo fundamental. Había olvidado de que estaba hecha real la empresa. Y de elo que estaba hecha, era de mí. Héctor presentó una moción para solicitar medida cautelar de emergencia sobre el reclamo de infracción de patente a la mañana siguiente.
El tribunal en Querétaro concedió una orden de restricción temporal sobre el uso de la arquitectura alternativa en 4 días, lo que significaba que Sistema Aureliano no podía implementar la versión del sistema que habían estado construyendo sin mi consentimiento. Mientras procedía el caso, Patricio Calderón llamó a la oficina de Héctor 7 veces en la primera semana. Héctor habló con su abogado, no con él. La junta convocó una reunión de emergencia, estaba por videollamada, 14 días después de la réunion en la Ciudad de México. Yo asistí. Dis muy poco. Dejé que la carta de Héctor hablara primero. Un documento de 40 páginas que describía el incumplimiento del acuerdo de cofundador, la situation de la patente, la notification a los clientes y la resolución propuesta. La resolución propuesta era detallada, específica y no negociable. Victoria estaba en la llamada. Era la primera vez que veía sur rostro d'est que salí del salón Chapultepec. Se veía cansada, no devastada, no rota. Victoria es demasiado controlada para eso, pero cansada en la forma en que se ven las personas cuando han estado repasando una versión particular de los eventos en su cabeza durant dia y no puden encontrar un final que funcione. Dijo mi nombre una vez al principio de la llamada en un tono que creo que pretendía ser conciliador. Assenti y volví a mirar mi nota. La junta directiva aceptó la resolución propuesta con modificación menor. Esa modificación fueron negociadas por Héctor durant las 2 semanas siguientes. Los términos final incluiront varias cosas que quiero compartir con usted, no por alardear, sino por los detalles importants. Primero, mi título fue restaurado formalmente como cofundador y director de tecnología, con toda mi autoridad anterior y membresía en los comités restablecida. Gerardo Sala fut rebicado silenciosamente. Se permitió que el contrato de Bárbara Delgado expirara. Raúl Pérez, el director de finanzas nombrado por mensage de texto, presentó su renuncia de que se finalizaran los términos. Segundo, la empresa reconoció la replicación no autorizada de mi arquitectura patentada en una resolución formal de la junta directiva. Esa resolución es parte de los registros corporativos. Seguirá a Sistema Aureliano y a todos los asociados con la decisión de iniciar ese proyecto mientras la empresa exista. Tercero, los derechos de voto de Patricio Calderón fueron suspendidos por 24 meses en espera de la resolución del asunto completo de la patente. El no peleó esto. Su abogado le dijeron a Héctor en privado que Patricio había concluido que su exposición en un procedimiento contencioso sería considerablemente peor que la suspensión. Creo que tenían razón. Cuarto, se renegociaron los contratos de los clientes empresariales de Monterrey, la Ciudad de México y Toluca. Dos de los 3 clientes regresaron. El tercero no lo hizo. Su decisión fut razonable y la respeté. La pérdida de ingreso fut significativa y tomaría tiempo recuperarse. Quinto, Victoria y yo acordamos, a través de nuestro abogado, comenzar los trámites de divorcio. Esa conversación nos sucedió en una videollamada. Sucedió en persona en una sala de conferencia en la oficina de Héctor en el centro de Querétaro, con ambos grupos de abogados presentes, y sin que ninguno de los dos mirara directamente al otro durant la mayor parte de la reunión. Le pregunto a Héctor en un momento dado si yo estaba abierto a tener una conversación. Héctor me miró. Le dije que hablaría con ella en privado una vez que se resolvieron los asuntos corporativos. Ella asintió. Esa conversación privada ocurrió 3 semanas después en el estacionamiento de un restaurante en Tequisquiapan en el que ninguno de los dos habíamos estado juntos antes. No quedamos juntos a mi auto durant 40 minutos. Quiero contarle lo que se dijo, pero no creo que me corresponda compartirlo en detalle. Lo que sí diré esto, se explicó, no exactamente como una disculpa, sino como una explicación. Me dijo que había tenido miedo, que la empresa había crecido más rápido de lo que esperaba, y que había empezado a temer que la complejidad técnica que yo controlaba fuera un tipo de poder que no podía justificar, y que ese miedo la había impulsado hacia la propuesta de Patricio. Porque parecía una forma de levar todo hacia una estructura que pudiera manejar. Dijo que no había tenido la intención de que el momento de la sala de junta legara tan lejos como lo hizo, que había perdido la perspectiva. Escuché todo eso. Crei la mayor parte. No creo que Victoria se propusira al principio hacer lo que hizo. Creo que fut arrastrada gradualmente a una estrategia que era más de Patricio que de ella,
il Hugo estuvo demasiado comprometida con el como para dar marcha atrás. Nada de eso cambio lo que se sintió al estar sentado en esa mesa en la Ciudad de México. Nada de eso cambió el bolígrafo en el suelo. Voy a contar lo que pinto estan las cosas ahora, porque creo que merecen la historia completa. El divorcio finalizó 7 meses después de la réunion de la junta directiva. El acuerdo fut complejo porque sistema aureliano era complejo. Las acciones, las patentes, la propiedad intelectual, el valor destruido y parcialmente recuperado como secuela. Héctor describió la negociación como el acuerdo personal más intrincado a nivel técnico que había manejado en 31 años de práctica. Le tomaré la palabra. Todavía estoy en sistema aureliano. Eso sorprendió a alguna persona. La sabiduría convencional, la prensa tecnológica que cubrió brevemente la situación de la junta directiva sin entender nada al respecto, asumió que tomaría el acuerdo y me iría. No lo hizo. Sistema aureliano es mieux de la misma forma en que las cosas que construí con tu propia mano son tuyas. No voy a regalarlo porque alguien decidió incorrectamente que yo era prescindible. Las acciones se han recuperado alrededor del 40% de su pinto más bajo. Et un largo camino por recorrer. Ahora tengo una junta directiva diferente, una reconstituida. Très nouveau director independiente incorporado como parte de los términos de la resolución. Persona a las que investigué yo mismo. Persona que hacen preguntas difícil y esperan respuesta real. El equipo ejecutivo es más reducido. La cultura es diferente. Hace semana contraté a una nueva directora de asociación. Su nombre es Ximena Valdés. Tiene 38 años. Vino de un competidor y es extraordinariamente buena. En su primer día, me pidió que le explicara la arquitectura central. Pasé 3 horas haciéndolo. Al final, dijo, he estado en inteligencia artificial empresarial durant 12 años, y nunca he visto nada construido de esta manera. Le dije que era porque lo construí para durar más que la relación de cualquier persona con él, incluida la mía. Sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Quiero decir una última cosa, porque esta es la cosa que se quedará conmigo mucho tiempo después de que los acuerdos legal estén cerrados, la empresa esté reconstruida y las acciones hayan encontrado su nivel real nuevamente. Me senté en esa mesa en el salón Chapultepec del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y 6 a 14 personas de la ID de que yo era alguien a quien se le podía entregar un bolígrafo y decir que él recogiera del suelo. Y pensé en todo lo que había construido, cada línea de código, cada patente, cada relación con los clientes, cada hora en ese garage de el marqué en los años anterior a que alguien fuera de México supiera que era sistema aureliano. Y Hugo me le vanté, salí hice una sola llamada telefónica. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre las personas que realmente construyen cosas. Nunca son tan impotentes como las personas a su alrededor creen. Saben cosas que no pueden transferirse mediante una reestructuración. Levant cosas que no pueden asignarse a otra persona en un organigrama. Y son patientes de una manera que las personas que están enfocadas en el control, la visibilidad y el poder nunca podrán entender, porque los constructores están acostumbrados al largo plazo. Están acostumbrados a empezar de la nada y trabajar hasta que la cosa existe. Había estado construyendo sistema aureliano durant 11 años antes de que ese bolígrafo tocara el suelo. No iba a permitir que terminara en el salón Chapultepec. Y no lo hizo.